Bueno, acá estamos. Buenas tardes, Elías Mamani, ¿ves? Un Hola, trabajador de la danza, creador, gestor cultural también de Jujuy. Y bueno, como te decía antes, primero bienvenido y gracias por participar de este ciclo del Instituto. Y después me gustaría saber tu pensamiento y tu sensación, tu sentir en relación a lo que está pasando, la pandemia y esta coyuntura de aislamiento, ¿no? ¿Cuál es tu percepción y tu pensamiento? ¿Cómo ha cambiado tu realidad? Si se ha modificado en algo. hola, ¿cómo estás? Y cómo están todos, todas, todes las personas que van a ver esto. Eh, sí, acá estamos, me ves encerrado. Se nota por la iluminación, estoy en mi habitación y sobrellevando y llevando, pero llevándolo bien en el buen sentido, estos tiempos, que son tiempos que nos toca vivir y de los cuales tendremos que aprender y mirar qué es lo que está sucediendo para reflexionar y también poner en cuestionamiento nuestras prácticas en todo sentido y sobre todo aprender. Sé que es un momento muy complicado para todo el mundo, para unos más que para otras personas, pero la idea, por lo menos desde mi lugar, es comenzar a ver y prestar eh, fuerte atención a la intuición, ¿no? A la intuición y que me dice hacia dónde tengo que ir o qué es lo que tengo que dejar de hacer. Si bien hay unas coordenadas amplias sobre qué es lo que tenemos que dejar de hacer, fuera de todo protocolo de higiene y de todo lo que ya está marcado, también es como lo personal, qué es lo que debo dejar de hacer para que suceda lo nuevo, para que suceda lo próximo. Ok, y contame un poco cómo es tu realidad allá en Jujuy, cómo modificó esto tu laburo, lo que estás haciendo, tu gestión, ¿no? Me dijiste que un momento de lo más fuerte, fuera de acá de cámaras, era la gestión, ¿no? Sí, bueno, yo vivo en la provincia de Jujuy, exactamente en un pueblo una ciudad-pueblo que se llama El Carmen, quedaría como unos 25 kilómetros de capital. Es un lugar que es valle, no hay cerros de 7 colores ni nada de esa textura característica de Jujuy, sino que es un lugar muy llano, es distinto el clima. Mi fuerte lo considero así, dentro de mis capacidades, siempre ha sido la gestión. Me he iniciado en la gestión por una cuestión de necesidad y comenzar a trabajar para generar un círculo, un campo de pertenencia para primero mis prácticas y después en ese sentido compartir con los demás porque se necesita que haya un contexto para que uno pueda sobrevivir, sobre todo en estas cuestiones de la danza y la escena que pareciera que en ese momento y pareciera que ahora en Jujuy todavía cuestan que se sostengan en el tiempo este tipo de prácticas. En cuanto a la situación pandémica, es complicado. En mi caso personal, nosotros coordino un grupo de trabajo que se llama Movimiento Nuevas Tendencias, que es un proyecto, un espacio para la formación, el desarrollo y fomento de las artes corporales y escénicas acá en Jujuy, pero que pretende trabajar con todo el NOA y con la gente que se suma. Nosotros veníamos planificando una residencia de arte performático, que sería nuestra tercera edición, que se hace una por año, y habíamos planificado trabajar este año en abril, y bueno, nos agarró la pandemia y en las primeras semanas de marzo ya tuvimos ahí que cancelar todo. Estábamos a la expectativa de ver qué sucede en esa cuestión de qué va a pasar, se va a suceder o no va a suceder, con las ganas y el trabajo que le pusimos, pero bueno, se canceló. Eh, los demás trabajos que tenemos previsto para trabajar con el movimiento Nuevas Tendencias, que básicamente siempre giran en lo que es la formación y el intercambio, de una forma
horizontal, tratamos que sea desde ese lugar. Siempre fue desde lo presencial, también se canceló casi todo, nosotros hasta ahora no tuvimos actividades, también por esta idea de, pensamos en continuar desde la virtualidad, pero también entendemos que por lo menos los que trabajamos en este espacio, que también era un tiempo para dejar de hacer, en el sentido de un tiempo para pensar, para reflexionar y para calmarnos. También nos pusimos en persona ahí para calmarnos y para prestar atención a las otras cosas que necesitan que se presten atención, eh, desde nuestro lugar, ¿no? Sí, ¿y Y cuáles son esas cosas que necesitan que se les preste atención? bien, esto ya es personal, en el sentido de que nosotros pudimos y se pudo haber abierto encuentros o capacitaciones virtuales, porque hubo un momento en que creo que fue la primera semana de marzo que comenzó a salir mucha alternativa y se comenzó a abrir mucha información y había, entonces consideramos que había mucha información y que había que aprovechar eso, por ejemplo, que ya estaba servido, pero también no desviarnos de que estaba sucediendo algo que era complicado, en el sentido de que estaba pasando algo que atravesaba nuestra cotidianeidad y que atravesaba nuestro cuerpo. Entonces, eh, si veníamos de una práctica que era acelerada, donde veníamos llenando nuestros calendarios de actividades todo el tiempo, estar aislados en casa, si bien uno cede ante ciertas actividades porque ya no se pueden continuar, pero se vuelve a llenar de otras actividades con el ánimo de tener el tiempo ocupado. Entonces, por una cuestión ya de quien estábamos organizando, decidimos decir, no, vamos a dedicar el tiempo a otras cuestiones, o sea, a cómo estoy atravesando la crisis de la pandemia, qué me pasa con el tiempo, qué le pasa a mi cuerpo y no tratar de seguir llenándolo de cosas y de actividades que está genial para quien lo pueda sobrellevar, pero nosotros ya personalmente, eh, con la gente que trabaja, que me acompaña, fue como una decisión de calmarnos y decir, bueno, esperemos un tiempo y veamos qué sucede en ese tiempo. ¿Y estuvieron compartiendo algo? ¿No? ¿Surgió ya alguna reflexión? Pues llevamos como 3 meses en esta situación de aislamiento. Nosotros intentamos, porque fuera de lo que es la gestión, el año pasado pude producir, estrenar en diciembre una obra que se llama La cosa no tiene nombre, pero va mostrando su cuerpo, y es un proceso bastante interesante que lo fui trabajando y haciendo junto a partes de la gente que está en el movimiento Nuevas Tendencias. O sea que pasamos de hacer seminarios, talleres, de ir a la formación y comenzar a ir a la producción. Porque nuestro eje de trabajo es desarrollo, formación y producción. Y entonces dijimos, bueno, produzcamos, se produjo, y tenía todo el calendario ya para este año. Yo quería adquirir mucha experiencia en el sentido de hacerla girar al trabajo. Es un trabajo que se mostró, que se estrenó diciembre del año pasado, y bueno, dijimos, bueno, descansamos enero, febrero, y en marzo retomamos el trabajo, retomamos la obra, Sí. porque fue estrenada en un espacio físico, y ese espacio físico ya no está a nuestro alcance, que fue una casa, una vidriera de una casa. Entonces teníamos que reestructurar la obra, y bueno, eso quedó en stand-by y es lo que tengo pendiente y que intentamos nosotros retomar, Sí. pero a través de lo virtual se nos fue dificultando esto de retomar la obra, o por lo menos el entrenamiento, porque esta obra plantea el vínculo, como todas las obras corporales casi, donde la interacción es literal, dos cuerpos que se tocan y dos cuerpos que trabajan y que trotan y que hacen lo que tienen que hacer en la escena. Y entonces
fue muy difícil y decidimos también como no ir, pausar eso y esperar a ver qué sucede. La obra está ahí al pendiente, claro, esperando que pase esto rápido, que haya una solución para retomar. sí. Pero volviendo a esto, o sea, hay una decisión de afuera de pausar porque pandemia, aislamiento, nos mandan a quedarnos en casa, ¿no? Y uno, para cuidar la salud de todos y todas, se queda en su casa y es cierto que, por un lado, hubo tal vez un momento de que se sobresaturaron las redes o se están transformando algunas cuestiones y la gente está produciendo hacia la virtualidad, pero también me interesa esto de decir, bueno, ok, hay una pausa, hagamos una pausa realmente y dejemos de producir también, ¿no? Porque al mismo tiempo de que se detuvo la actividad, vimos en muchos lugares del mundo cómo afectaba favorablemente a la naturaleza y al medio ambiente también esa pausa obligada, ¿no? Como, qué sé yo, las aguas del Canal de Venecia empezó a transparentarse, volvieron algunos peces. Entonces hay un momento donde la pausa tal vez también nos puede llevar a nosotros a una reflexión. Y dijiste algo de eso, de no seguir produciendo, o sea, por un lado porque era imposible, por una cuestión del aislamiento, pero por el otro lado como una decisión de ver qué les pasaba. ¿Qué te pasó a vos o al grupo con sus cuerpos, con su pensamiento, con esta pausa? Sí, primero creo que es necesario aclarar que esto que nosotros y yo digo de tomarse la pausa y de descansar es una, como decís vos, es una decisión personal, porque hay otra gente que necesita estar haciendo y está genial que lo siga haciendo. Eh, Como nosotros veníamos de producir y de trabajar para la obra de que salió el año pasado, y además coincidíamos que estábamos terminando también nuestras carreras, estábamos como muy saturados. Entonces quizás sea eso que nos motivó todavía mucho más a poder pausar. Eh, ¿Qué sucede? Eh, Creo que, bueno, al, al pausar y al no llenarnos de actividades, porque nosotros fuimos planteando unos encuentros virtuales que fueron para charlar sobre la obra y haciendo premisas para volver y planteando estrategias, pero que siempre se diluían y yo como director también entender que eso que se diluía era lo que tenía que ser, entonces nunca llamé por teléfono y decirle, bueno chicos, sigamos con esto, hagamos esto. Entendí y sentí que es lo que tenía que ser. ¿Qué sucede con el cuerpo? Y sucede que está atravesado de todo, ¿no? En mi caso es mm, cómo viví o cómo vivo todavía la pandemia, porque acá en Jujuy estamos entrando recién al pico máximo, recién estamos entrando porque estuvimos sin tener casos de COVID y hubo una vuelta a la normalidad, donde la gente salió, hubo restaurantes abiertos y todo lo demás. Yo personalmente estuve siempre en casa, la única actividad que hago es cuando salgo a trabajar, porque tengo otro trabajo a media jornada, y entonces, pero tuve un mes sin hacer nada, que me dijeron en el trabajo que no vaya, entonces me dediqué a estar, en el sentido de escuchar qué pasaba afuera, no consumía muchas noticias, pero también estar en mi casa con mi familia y también entender personalmente que tenía que descansar, que todo lo que venía agarrando con la obra, en el verano con otra cosa y después preparándome para la residencia y haciendo un trabajo de gestión y de publicidad y demás, que mi cuerpo me estaba pidiendo descansar. Entonces yo personalmente, en todo un mes que tuve sin hacer nada, me dediqué a descansar, a leer, aproveché obviamente
la gente que subía contenidos y mirar obras que no podía ver, que eso me fascinó también, que obras que estaban en Buenos Aires o en otro lugar, entonces mirar eso, pero fue un tiempo de estar, para mí fue un tiempo de estar sin pretensiones de saber, o sea, de decir, bueno, no me voy a llenar de actividades, pero voy a aprender algo interiormente, en ese sentido tampoco fue así, fue solamente estar. Y quizás es un privilegio, en cierto modo, poder hacer eso, porque me dediqué un mes a levantarme cuando tenía ganas de levantarme, en el sentido de descansar, de no poner despertador, eh, de no leer, porque venía leyendo otras cosas y viendo otras cosas y de no generar material. Entonces también desde la página, tenemos una página para compartir, donde yo comparto información, también fue más pausado eso, y realmente a mí me hizo bien, pero también entiendo que estaba yo en mi habitación y no sé qué sucedía afuera, y no sé cómo la estaba pasando la gente de afuera, pero como te digo, en todo ese tiempo Jujuy estuvo muy tranquilo. Eh, pero también estuve al tanto de la gente que estaba activa y que trabajaba, activa en el sentido que tenía una regularidad más intensa y que trabajaba con las cuestiones del arte, y que ellos las han estado pasando mal y les siguen pasando mal. Entonces, también me pongo en ese lugar, y obviamente que para ellos fue distinto. Sí hubo en un momento donde me pasó a mí que ya como esa pérdida de noción del tiempo, me comencé como a preocupar bastante, porque era como, no sabía en qué hora estaba, solamente sabía que tenía que comer, hacer algo, ponerme en contacto, y después retomar, que fue lo difícil porque comencé a estudiar una carrera nueva, y retomar el horario, y retomar la práctica, y retomar el hábito. Entonces ahí dije, hay que volver, y tenemos que volver. Entonces volví de nuevo con el reloj, con el despertador, con la agenda, vamos a estudiar este tiempo, vamos a leer este material. Eh, que yo sí creo que el cuerpo lo siente, quizás uno desde lo intelectual, desde lo mental, dice, bueno, apago todo lo demás, pero sucede que el cuerpo se va resintiendo en esta cuestión del paso del tiempo, y en un momento te dice, tampoco te dejes ir tanto. Tenés el micrófono silenciado. Hola, acá. Perdón, que quería que me contaras un poco del movimiento Nuevas Tendencias, cómo son de ahí, de esa ciudad, de Carmen, eh, El cuánta movimiento, gente es. el movimiento Nuevas Tendencias es un proyecto de acá de Jujuy, pero tiene colaboradores de todas partes. Principalmente ahora estamos trabajando, y hace bastante tiempo, con Sergio Chazarreta, que es un profe, director, docente, actor de teatro de Santiago del Estero, quien se ha convertido en una de los pilares y los motores de este proyecto. Este proyecto nace en el 2013, como te dije en el comienzo, por una cuestión, de una necesidad que estaba en el ámbito de la danza, y observaba, según mi criterio y mi mirada, obviamente, ¿no? Desde mi subjetividad, que no había un campo demasiado abierto que pudiera sostener las prácticas de danza o de otras disciplinas performáticas o corporales. Entonces, la primera premisa de motivación que me llevó a trabajar fue que yo quería capacitarme, yo quería como tener experiencia y desarrollarme en la danza, y al no haber mucha oferta en San Salvador, y al tener yo contacto por fuera de Jujuy, en otras provincias, y ver que todo estaba centralizado de una u otra forma afuera, decir, ¿por qué lo que está pasando afuera no sucede acá en Jujuy? Entonces comenzar eh, de que el emigrar o del salir tiene que ser una opción viable, obviamente, respetable,
pero no debe ser la única opción, porque lleva unas cuestiones económicas, unas cuestiones de desarraigo, unas cuestiones de, por lo menos en mi caso, vivo en un pueblito que tiene ahora en estos momentos 19.000 habitantes y que puedo recorrer los barrios caminando, entonces muchas veces trasladarme hacia otros lugares era como también adaptarme a ese tiempo donde mi cuerpo me decía el hábito, cambiar todo y comencé a trabajar con esas premisas, con esos principios de emigrar por voluntad, de que lo que sucede afuera sucede acá, de democratizar la formación y el acceso al conocimiento, ¿no? Sí, Entendiendo que en todos lados hay conocimiento y que en todos lados hay de dónde aprender, eso es válido y no lo confronto, pero también entendiendo que lo que está sucediendo en otros espacios está bueno que suceda acá, por lo menos para la gente que quiera acceder a ese claro, tipo de conocimiento. claro, claro. Y Y, perdón que te interrumpa, ¿y ustedes tienen algún apoyo ahí de institucional de Jujuy? no, generalmente es un proyecto independiente donde hemos articulado muchas veces con instituciones nacionales y provinciales, pero nada fuerte y nada que tenga una continuidad. La Mm, mayoría de las cosas que suceden desde el movimiento son un trabajo que van a pulmón, como muchos dicen, y esto de verdad es a pulmón porque tratamos de perseguir este principio de que la formación o lo que sucede en el movimiento, cuando se podía, era gratuito, por una cuestión de que entendíamos las condiciones y las distintas realidades de las personas, que a veces de verdad en estos lugares a veces ni por más que haya intención y muchas ganas de acceder a algo, no se puede juntar determinado dinero mm, y si caemos en esto de que solamente está en Buenos Aires o en otra provincia o está en mm, Córdoba, hay que sumar un pasaje, una estadía, hay que ir todo sí, ese tiempo y dejar de trabajar para pedirse una licencia. Entonces, nosotros hemos comenzado a trabajar que ese es el fuerte, no sé, gestionando, recolectando. También cuando buscamos esta cuestión de la horizontalidad, también es saber escoger con quién vamos a trabajar, con los docentes o investigadores o trabajadores del arte que han articulado con nosotros, en el sentido de que ellos sean dispuestos a venir a Jujuy y a vivir y a convivir en lo que hay y lo que tenemos, en el sentido de que siempre a las personas con quienes hemos trabajado ha sido como un trabajo voluntario, también en el sentido de que no, el movimiento nunca ha sido un espacio para recaudar dinero no ha sido una escuela que se dedica a ofrecer formación y lucrar, sino que ha sido un espacio de apertura, donde la mayoría de las cosas han sido gratuitas, inclusive las residencias, que nosotros planteamos también una residencia que sucede en Jujuy y que es una residencia donde no haya un filtro, porque proponemos siempre la misma dinámica, 20 personas que se inscriben, y que el único filtro que hay es que tenga ganas de participar, que le interese la propuesta de la persona que va a venir a coordinar, y después hay un monto que el año pasado fue de 1.500 pesos por 4 días, donde tenía el hospedaje, que articulamos con instituciones que nos brindan el hospedaje, la cabaña, la comida. Eh, lo de la residencia lo vengo pensando, es algo interesante porque nosotros hacemos no hacemos, sino que invitamos a los maestros a estos referentes, a estos hacedores, a convivir en el sentido de que estamos todo el tiempo con esta idea de formación en ciencia, comiendo, compartiendo la práctica y lo que sucede fuera de la práctica con los residentes. Entonces, por eso también decimos que
tenemos la suerte de encontrarnos con gente que más allá de ser artistas geniales, son buenas personas y tienen para compartir algo más, porque si no, no funcionaría esto que intentamos descubrir y crear, que es el ambiente de lo colectivo. Pero un ambiente de lo colectivo desde también de la disidencia, ¿no? En el sentido de que estar en estos espacios, en la residencia, o en lo que planteamos en los otros encuentros, no quiere decir que tengamos que pensar todos iguales, sino que creemos en una horizontalidad, en una jerarquización, pero una horizontalidad sostenida desde la disidencia. Nuestros espacios funcionan desde ese lugar, desde el tengo algo para que estoy buscando y lo que estoy buscando no lo encuentro afuera, quizás lo puedo encontrar dentro de lo que propone el movimiento. Y es un espacio que siempre busca el diálogo, el debate, obviamente, el pensamiento crítico para la producción. Nunca estamos fuera de contexto. Es raro en el sentido de explicarlo porque proponemos que la formación sea lo más profesional en el sentido de seria y que sea tomada como entrenamiento y que sea profunda, intensa todo lo que se hace y todos los contenidos que se trabajan, pero también buscamos esto que es lo colectivo, que es lo social, eh, que no podemos escaparnos a la realidad social. Entonces estamos como parados en un punto donde tratamos de abarcar eso, de que esto, no sé cómo explicarlo, que esto formativo, intenso y en busca de un conocimiento que nos pueda habilitar, no termine, habilitar a encontrar el propio, obviamente, no termine siendo como una sumisión al trabajo de otra persona. Entonces, no sé si queda claro, pero proponemos trabajar eh, de una forma responsable y Sí, respetuosa de las artes, pero que nos permita también respetar nuestra identidad, que ese es el otro principio de claro. nuestro movimiento, que nosotros, que en realidad nos bautizaron, porque tuvimos una colaboración de una docente, y, y siempre ha sido paradójico, cuestionado quizás el nombre, ¿no? ¿Qué sería lo nuevo? ¿Qué sería la nueva tendencia? ¿O Sí, qué es lo que está llevando a Jujuy? Porque quizás lo que estamos trayendo ya existió en los 80, pero para nosotros es nuevo. Pero no es la finalidad eso, la finalidad es que cada persona que pueda participar de estos espacios pueda acceder y pueda potenciar su material. Quizás la nueva tendencia va a estar en lo que esa persona participante pueda producir. Es un espacio social, formativo y también es político. Es sí. obviamente que es un espacio político. Y la formación, ¿qué es, qué incluyen? O sea, ¿quiénes invitan? Profesoras de danza contemporánea? ¿Cuál es la Bien, convocatoria? nosotros comenzamos trabajando con lo que fue danza contemporánea, eh, que en realidad la mayoría de las actividades que se fueron desarrollando en el movimiento fue porque por un regalo de la vida, porque esto es así, o gané una beca o tuve la oportunidad de asistir a determinada encuentro, y siempre hubo gente o maestros que me llamaron la atención y me cambiaron el camino que iba haciendo. Entonces digo, esto tiene que estar en Jujuy, esto tiene que estar y lo tiene que poder hacer mi hermana, que también baila, y lo tiene que poder hacer otra gente que no puede venir hoy conmigo a Buenos Aires. Entonces comenzamos con, los voy a nombrar para que también es una forma de reconocimiento, con Daniel Pallero Zaragoza, después con Melina Celdes, con Viviana Yasparra, con Ladis González, con Claudia Sánchez, con Sergio Yazarreta, eh, interactuando y conociendo también
ellos han sido personas y también maestros jujeños, obviamente, que han estado con nosotros acompañándonos, Belén Calapeña, Rubén Luna, María Paz, Verónica Romero, y un montón de gente, Flavia Molina, Olga Chabrando, un montón de gente que ha colaborado con este proyecto, que es un proyecto que no se puede decir que se sostiene por una sola persona, si bien estoy siempre trabajando como gestor y poniendo de mi cuerpo, mi vida, mi dinero para que funcione el proyecto, pero es un proyecto que se ha sostenido por lo colectivo. Y más allá de que en esto colectivo hemos tenido disidencias y tenemos disidencias que pueden ser evidentes, el proyecto funciona porque viene a plantear que la disidencia y que lo colectivo el encuentro nos, es necesario y nos posibilita otros espacios. Danza contemporánea en primera instancia, y después cambiamos, nos fue llevando a lo que fue la performance, que es lo que nos llama mucho la atención, lo performático, el videodanza, con Claudia Sánchez, el video es un híbrido. Estamos construyendo también nuestro lenguaje que tiene que ver con esto. ¿Cuáles son los maestros o los docentes o las personas que trabajan con nosotros? Que en primera instancia dijimos que tienen que tener un grado de humanidad para poder estar en este espacio, porque no es que le decimos de determinada persona te vamos a pagar determinado dinero y venís a Jujuy. Esto es, mirá, hay esto, te vas a hospedar en mi casa, vas a dormir en mi habitación, no sé, y vamos canjeando y vamos viendo y vamos llegando. Es una forma de que suceda, tiene que suceder. Acá todos los que han trabajado con nosotros y trabajado en el sentido de que han colaborado y articulado, nadie se hizo millonario por venir a Jujuy, todo lo contrario, es un regalo que ellos hacen y que nosotros los recibimos, y por eso es que puede funcionar de una forma abierta y accesible. Ya no puede ser gratuita en estos momentos, pero en ese sentido funciona porque mucha gente pone para que funcione. La última residencia que se hizo el año pasado con Viviana Yasparra, que es una maestra que admiro demasiado, que vengo trabajando con ella y conociendo su trabajo, que tiene su propia técnica, y que yo digo, bueno, esta tiene que estar en Jujuy. Y cuando la trajimos también en la residencia, ella convivió como Ladis cuando vino el año pasado, la pusimos a convivir en las cabañas, porque son 4 cabañas, y ella compartía con la gente y compartía la habitación y lo demás, y le decía, mira, viví esto, o mira, esto es así, ¿te parece? Sí, vamos para adelante. Pero esta gente, a lo que quiero llegar es, tiene una impronta y tiene algo bastante particular que está en la búsqueda. Si bien ya tienen algo claro en su trabajo, pero hay gente que se distingue de otros lenguajes porque está buscando. Y eso nos sirve a nosotros porque nos da la posibilidad de ver, primero a aprender de esa persona cómo ha llegado a sintetizar, cómo ha llegado a cuestionar, cómo ha llegado a disentir o compartir con determinados lenguajes, y tiene una impronta clara. Entonces, si yo veo un trabajo de Ladis y digo, esto es videodanza social, o veo trabajo, no sé, de Vivi, digo, esto es Viviana. Entonces, eso es lo que me interesa, cómo esta gente, estas personas han podido, pienso yo, desde lo autodidacta, aunque lo autodidacta tampoco existe, pero ha podido desarrollar algo propio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando viene muchas veces, eh, no lo quiero decir violentamente, pero a veces sucede que hay seminarios y talleres express, donde viene alguien, da un seminario, cobra por su trabajo porque el obrero es digno de su salario, perfecto, y se va. Pero no se sigue trabajando sobre eso. Entonces, para quien no puede viajar y no puede continuar, o no puede acceder a Internet, o no puede acceder al material para seguir trabajándolo, eso fue como algo fresco que sucedió, refrescó la mirada y se fue.
nuestro trabajo desde el movimiento también es que haya una continuidad. Si bien vamos trabajando con distintos docentes, la línea estética y la línea de búsqueda y de trabajo es similar. Que también apuntamos a eso, que por cuestiones económicas no podemos decir todas las semanas o todos los meses un taller, un algo, porque cuesta obviamente. Apuntamos a que haya una continuidad y también en esta continuidad que haya una disidencia entre los docentes, porque nosotros creemos que la disidencia es buena, pero no porque la disidencia, voy a disentir por disentir, ¿no? Sino que hay una disidencia en el sentido de que cada persona tiene su punto de vista, y puede ser que la persona que venga ahora disienta totalmente en lo que ha explicado o ha trabajado la persona anterior, pero no en la línea estética, sino en el modo de llegar a esa línea, y a nosotros nos parece válido, y es genial que suceda eso. Sí, sí, es como enriquecerse también, ¿no? Y creo que así como ustedes reciben, ustedes dan en su forma de entender cómo es el intercambio, en su forma de entender cómo es, de qué se trata compartir, de qué se trata el aprendizaje, ¿no? Dan de su propio saber, ¿no? Que a veces uno en las formaciones recibe mucho o busca mucho de afuera, y también es importante valorar lo propio, creo, ¿no? Para construir una propia danza, pensando en la danza, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras danzas latinoamericanas? ¿No? ¿Cuáles serían nuestras propias danzas, nuestras propias formas de expresarnos, de movernos con el cuerpo, de crear desde un lugar propio? Es una búsqueda también, ¿no? Hablando de las búsquedas. Sí, es una búsqueda, como te dije y como les digo. Claramente lo que plantea el objetivo, lo que plantea el movimiento, el objetivo es que tenemos que buscar, no hay nada que esté helado y no hay nada que esté agallado. Y en cuanto lo agarremos y digamos esto es, capaz que el movimiento deja de existir. El movimiento Nuevas Tendencias, ¿no? Porque no va a tener una finalidad, entonces, pero tiene que ver con lo corporal y con el cuerpo. Claramente nuestro trabajo está en ese eje de que todo lo que se pueda crear o lo que se pueda ver es en contexto al cuerpo y a lo performativo que sucede con el cuerpo, entendiéndolo como, no como lo performático, sino como lo que performa del cuerpo, lo que constituye el cuerpo, y que eso que constituye es social. Nosotros entendemos que es social, pero no nos quedamos en esta idea de que es una decisión, obviamente, ¿no? Que únicamente en lo social, sino que decimos, bueno, vamos a producir, vamos a formarnos, vamos a entender el lenguaje. Y para quienes quieren desconstruir, bueno, entender también que para deconstruir primero hay que construir. Yo considero eso, entonces también son espacios de construcción. Después el practicante verá qué es lo que hace con esa información, pero son espacios que nos van constituyendo y que tiene mucho de nosotros como personas. No es por eso digo, el movimiento o el proyecto o estos tipos de proyectos no es una escuela de danza o una escuela de artes escénicas donde uno hace lo que tiene que hacer y se va y paga. Acá es hay algo que nos une, hay una necesidad que nos une y que está delineada por lo que es la actividad artística. Y decime, ¿en Jujuy hay compañías, otras compañías de danza, de espacios de formación? En Jujuy, oficialmente lo que hay es una escuela que se llama Escuela de Danza Norma Fontenla. Y después hay compañías independientes de danza contemporánea y seguramente de otras danzas también hay, urbana y todo lo demás. Sí están. ¿Y hay un diálogo entre ustedes con ellos? O sea, ¿hay como un ambiente, digamos, de la danza jujeña? El movimiento
que ha estado integrado por distintas personas también, que es una cuestión de nuestro proyecto, que las personas se van uniendo y terminan su ciclo, terminan su trabajo, Sí. lo que ellos hacen, y abandonan el movimiento. O sea, entra gente y sale gente a colaborar y a trabajar todo el tiempo. El movimiento hasta ahora ha podido articular y ha podido trabajar y ha recibido también colaboración de compañías de danza, y también hubo un tiempo que articulábamos mucho con la escuela de danza. Ahora, en estos momentos, no tanto. Estamos parados más de una u otra forma terminamos parados en un lugar del proponer una alternativa, ¿no? Eh, Somos una alternativa a la búsqueda, a la producción y al conocimiento, que a veces pareciera que está en o que está a la par o que está peleada con determinada institución formadora, pero hacemos lo que necesitamos hacer y acceder a esta información, y se dan espacios de disidencias, pero gracias a la vida el movimiento pudo contener a mucha gente y formar a muchas personas. Hay muchos docentes y mucha gente que ha atravesado este movimiento y que se ha formado y que ha accedido y que ha conocido, a veces por primera vez, a determinada información. Entonces, el movimiento es de todos los que lo sientan. Quizás puede haber disidencias con, no sé, conmigo, con Elías Mamani, eso es otra cuestión, pero el movimiento ha estado y siempre va a estar, porque si ya personalizamos lo que sería un proyecto, también se va a caer esto que es interesante, que vive por sí mismo, que es la causa. Yo le digo, la causa es esa y lo mío, lo personal es otro. No, nunca se ha interpuesto tampoco, por ejemplo. Y bueno, Elías, para ir un poco cerrando, me gustaría saber, una pregunta amplia, pero a ver cómo podés expresarle qué es la danza para vos. Ay, bien. Sí, es bastante difícil, y difícil para mí porque me encanta hablar a veces. Eh, yo estoy y siempre he estado en el momento de buscar qué es la danza, y en un momento estaba muy interesado en saber qué era, y después he dejado de sentirme interesado en saber qué era porque he descubierto otro gran amor y en realidad lo que me ha llamado demasiado la atención, que es el movimiento. Y en mi intuición y en mi mirada y en mi quehacer, porque mi práctica como gestor o como bailarín o como docente o como ser humano, eh, está muy referida a mi forma de pensar y de buscar, no lo puedo separar. Entonces, la danza y el movimiento, mejor dicho, vino a aparecer en mi vida para decirme que había algo mucho más para mí interesante, amplio, y que podía contener una práctica humana, en el sentido de que la danza siempre, para mi gusto, ha terminado como siendo un lugar que privilegia algunas cuestiones. No quiero, quiero ser cuidadoso con lo que digo, que es un cuerpo que se mueve en el espacio, que es un cuerpo que tiene una rítmica, que tiene una determinada corporalidad que va a favor de la música, que tiene a veces un cierto físico. También a veces sucede que la danza va siendo tomada por determinadas clases sociales y bla, bla, bla. Y a mí me pasó que cuando yo descubrí esto del movimiento, en realidad cuando lo estudié y cuando fui dándome cuenta que la danza era una porción del movimiento, o sea, del movimiento de la vida, es una pequeña porción de otras, y hay otras porciones también interesantes como el movimiento.
el movimiento humano, el movimiento de lo que fuera, lo somático, que yo me aferro y me encanta y voy por ese camino cuando vemos que todo se mueve y que nosotros podemos movernos y que tenemos derecho también a movernos. Cuando pienso en danza, pienso en un derecho. Pienso que la danza es un derecho y un bien que nos pertenece a la humanidad entera y que si bien se entiende por danza que puede haber nacido cuando se inventó el ballet, eh, hubo determinada danza que se haya institucionalizado, que es re válido, está también nuestra forma de danzar primitiva y nuestra forma de comunicarnos y de expresarnos. Yo siempre recuerdo que una vez leí, que también así me voló la cabeza, es el hombre se mueve, siempre se mueve desde el nacimiento en el vientre de su madre. Entonces, como me queda eso, tomé también los principios de la expresión corporal cuando Patricia Stokoe plantea que la danza no puede ser de unos pocos, tiene que ser para todos. Entonces entra mi parte política de decir, vamos a abrir los espacios, todos podemos bailar, sí. Y también entra mi otra parte que es, pero tenemos que entrenar también, podemos entrenar, podemos mejorar, podemos encontrar algo. Entonces, si tuviese que, por ahora, momentáneamente, acercarme a la aproximación de qué es la danza es aquello que vemos, lo que el cuerpo hace por fuera. Es el nombre que le pusimos a lo que se mueve. Para mí la danza es una interpretación humana del movimiento. Danzar es interpretar humanamente lo que es el movimiento. Pero danza como nombre, cuando digo que es el nombre que le pusimos a lo que sucede por dentro, me refiero a que por dentro está sucediendo. O sea, si es un cuerpo que tiene que estar en un espacio con una temporalidad y todo lo demás, adentro pues, se está danzando todo. Entonces, para mí tiene que ver con la interpretación. Danza, interpretación humana del movimiento. Bueno. No me preocupa mucho hoy saber qué es la danza. La danza es, y bueno, creo que también en esta particularidad en los tiempos que estamos y también en esto que es permisivo y también lo tomo como un derecho, voy a buscar y voy a crear y voy a trabajar para hacer mi mirada de la danza. Obviamente que siendo respetuoso, porque también entiendo que en esto de que todo puede ser danza, nada va a ser danza, porque si todo es todo, nada es nada. En ese sentido de que también hay que ser bastante cuidadosos y en el sentido de que trato de entrenarme, trato de leer, de buscar y cuando yo creo que el estudio no solo el académico, sino en el estudio de la vida o de la gente que no está en las academias, que está acá en el barrio, que está en otro lado, esa gente que es la performance viva, de ahí se aprende. No sé, siempre danza es como, danza va a ser lo que cada uno quiera que sea, también, ¿por qué ponerle un nombre? Es más, siempre estuve pensando, y es una duda, ¿no? Que vengo pensando, porque me acuerdo que estaba leyendo como cosas de teología, entonces cuando en la Biblia muchas veces se menciona que la gente danzaba. Entonces, ¿qué nombre es eso que recibía? ¿O a qué le llamamos danza en esta idea de también de intentar, de no ir por el camino de aquellos que separan la danza del baile, por ejemplo? No sé cuál será el criterio para decir esto es danza, esto es baile, lo que fuera. Que cada quien haga lo que tenga que hacer, eso va cambiando, entiendo que va cambiando de acuerdo a la cultura, a nuestro contexto, y ha ido cambiando a lo largo de la historia y va a seguir cambiando de acá toda la vida. Hagamos lo que tengamos que hacer, lo hagamos de forma respetuosa, Sí, bailemos, dancemos. dancemos. Bien, y para terminar, ¿cómo te imaginas la danza del futuro? ¿Te imaginas una danza del futuro?
No me imagino una danza del futuro, cómo sería, pero sí me quiero imaginar y voy a apelar a que la danza sea considerada, vuelvo de nuevo y voy a redundar seguramente, como un derecho accesible. La danza, como el arte, tiene que estar al alcance de todas las personas, no solo como, no solo como un modo de consumir, voy a usar esa palabra, de consumir, de ver, de disfrutar de la danza, sino también de crear. La gente tiene que poder crear y tiene que poder hacer circular su creación. Después la gente o el público o lo que fuere va a decir esto circulará, esto no circulará. El criterio de qué va a ser, si va a ser bueno o malo, lo dejemos a un crítico de arte o a quien le corresponda. Pero los medios y las garantías tienen que estar para las personas, para los estudiantes, para los docentes, para la comunidad. Sí, Yo me acuerdo de Marilyn Granada y a través de Ladis y Claudia que vi un documental en el 2014, cuando estaba en Buenos Aires, viví un año en Buenos Aires, y que era de la comunidad de los Huichí. A mí me cambió la vida ver que ellos formaron un ballet de danza, no creo que fue en el 94, no me acuerdo bien, y, y que ella la buscaron a Marilyn en el sentido de decir, mira Marilyn, nosotros queremos bailar, queremos sí, acordarnos de cómo era nuestra danza, creo que era la danza del sapo. Eh, Tenemos que bailar, y que después vuelva a suceder con Ladis mucho más adelante, que la llaman al aire y dicen, mira, nosotros queremos bailar. Gladys tiene un documental para todos los que quieran verlo que se llama Si Danzamos, donde los chicos de la comunidad Wichí van a hacer un taller de videodanza en el SIC. Y ellos dicen, yo quiero aprender esto, no quiero aprender solamente, no sé, hacer eh, artesanías, porque acá puedo crear y puede ser un modo de vida, es lo que dice. Y ellos cuentan, la danza es un derecho. Y a mí me caló tan fuerte eso de que tiene que estar al alcance, y de cada uno va a hacer la danza de lo que sea, lo que tenga que hacer, va a hacer en ese sí. sentido. Después veremos quién se llama bailarín, quién no se llama bailarín y todo lo demás, o cuándo un bailarín es bueno, cuándo un bailarín es malo, eso. Eh, que la Sí, gente dance. tiene que ser un derecho para todos y poder acceder a expresar, ¿no? Y a crear con el cuerpo, con el movimiento, y también tiene que ser reconocida como un trabajo, por otro lado, ¿no? Para aquel que trabaja con eso. Como dice el Tiene que, movimiento federal, ¿no? sí, que los veo que están trabajando a nivel nacional y en Jujuy, pero hay muchas cosas que también tenemos que comenzar a derrumbar, muchas creencias que los mismos trabajadores de la danza sostenemos, y si no se puede dar esa apertura social como derecho, como un bien, como un patrimonio de la humanidad, Sí. creo que no van a suceder muy grandes cosas. Entonces, es un tiempo para que podamos también buscar esto. ¿Cómo va a ser la danza del futuro? No sé, pero espero que esté al alcance de todos y todas. Bueno, con esas palabras terminamos, que son hermosas, espero que sea así. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo de haber participado en este ciclo, Elías. Y después pasame para que podamos compartir también la página para que aquellos que quieran ver qué es lo que están haciendo puedan acceder y conocer su producción, ¿sí? Conocer un poco más de movimiento. Bien, muchísimas gracias por este espacio y espero nos encontremos en algún momento. Claro que sí, claro que sí. Gracias.